José Dávalos considera que el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Haciendo cumplir las leyes se da un equilibrio. En el primer parcial vimos el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se divide en apartado A y apartado B. El apartado A trata del contrato individual, obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y todo contrato de trabajo. En el apartado B, el contrato colectivo, poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, gobiernos de distrito y de los terrenos federales, regula el trabajo de los empleados al servicio del Estado. Ley reglamentaria que los rige es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Algunas diferencias más relevantes entre el apartado A y apartado B son: apartado A se refiere a los derechos y obligaciones del capital y el trabajo. En el apartado B regula el trabajo de los empleados al servicio del Estado. Apartado A: por cada año de servicio, 6 días de vacaciones. En el apartado B, los trabajadores que tengan más de 6 meses de servicio disfrutarán de 2 periodos anuales de vacaciones de 10 días laborales. En el apartado A tienen derecho a huelga y en el apartado B no tienen derecho a huelga, ya que los trabajadores de confianza no pueden pertenecer a un sindicato. Como elementos importantes también vistos en el primer parcial tenemos las siguientes definiciones. Primero, el trabajo y el trabajador. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Por otro lado, también tenemos el salario. Su fundamento jurídico, que se encuentra en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, indica que el salario es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Existen 2 tipos de salarios: el salario base o cuota diaria, que se encuentra en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entreguen al trabajador por su trabajo. Y por otro lado también está el salario integrado, que es la cantidad en efectivo que recibe el trabajador, salario base, más un conjunto de prestaciones adicionales, entre las que se destacan las gratificaciones, percepciones, primas, comisiones, prestaciones en especie, como son las despensas, los vales, entre otras. Otros elementos importantes que cabe mencionar son la relación individual de trabajo, el contrato individual del trabajo y, por supuesto, las condiciones de trabajo, que incluyen la jornada, salario, descansos, vacaciones y todas las prestaciones de dinero en especie que recibe el trabajador por su trabajo. Vimos cuándo existe una relación colectiva de trabajo, y es cuando un contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas establecidas. Un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Esta definición se encuentra en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. Además, este segundo parcial vimos lo que es una coalición, que se encuentra la definición en el artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo. Una coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Puede ser conformado por solo 2 trabajadores. Algunas de las diferencias que hay entre el sindicato y una coalición es que para los sindicatos es un mínimo de 20 trabajadores o de 3 patrones, mientras que para la coalición son 2 trabajadores o 2 patrones. La libertad sindical es el derecho que tiene el trabajador y los empresarios o patrones de sindicalizarse o no hacerlo, y en caso de que lo hagan, de poder en los regímenes pluralistas escoger entre uno y otros sindicatos. Como tal, los elementos del contrato colectivo son: acuerdo de voluntades celebrado entre un sindicato de trabajadores, uno o más patrones, aplicable a una o más empresas o establecimiento y que regule las condiciones de prestación de servicios. Todo este contenido se encuentra en el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo. En el tercer parcial se tocó el tema de la seguridad e higiene en el trabajo, y esta la definimos como el conjunto de normas
políticas, procedimientos y acciones que permiten localizar, evaluar, controlar y establecer las medidas necesarias para prevenir los riesgos o eliminar las causas de los accidentes y enfermedades laborales. En México, el trabajador está protegido contra los riesgos y accidentes de trabajo por las instituciones de seguridad social, como lo son el IMSS, que cubre a todos aquellos que laboran en empresas privadas, mientras que aquellos trabajadores de instituciones gubernamentales cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Así, los mexicanos tienen derecho a la atención médica con el pago de las incapacidades consecuentes. Otro de los temas vistos en este tercer parcial fue huelga, que como menciona su fundamento de la Ley Federal del Trabajo, artículo 440, la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Por objeto, tiene a conseguir el equilibrio entre el trabajo y el capital. Se clasifica por su objeto, calificación y por su alcance. Los requisitos es de forma, de mayoría obrera y de fondo. Y se divide en 3 etapas: prehuelga, calificación y la resolución de imputabilidad. Para terminar, vimos lo que es la auditoría, que tiene como propósito evaluar los controles internos de una empresa, incluyendo su gestión empresarial y procesos contables. Estas auditorías garantizan el cumplimiento de las leyes y reglamentos y ayudan a mantener una presentación precisa y oportuna de los informes financieros y recopilación de datos.